La COPOE se fragua en Toledo en el primer Encuentro Nacional de Orientadores celebrado en mayo del 2003, impulsado por la Asociación Profesional de Orientadores de Castilla-La Mancha. Reunidos en Madrid en marzo de 2005, los representantes de 17 asociaciones firman el acta fundacional de la COPOE en la primera asamblea, con la aprobación de los estatutos y reglamento de funcionamiento, así como la distribución de responsabilidades entre los miembros en la junta directiva. La COPOE da sus primeros pasos en el segundo Encuentro Nacional de Orientadores celebrado en Mérida en diciembre de 2005, con el lema "Por una orientación de calidad para todos".